Dios del universo, solo a ti me rindo, hemos cantado, mi Señor. Enamorados de ti, Señor, maravillados por tu infinito amor, por tu infinito poder, por tu gracia, por tu amor incomprensible para nosotros, Señor. No te cansas de nosotros, no nos soltarás, Señor. Aunque cometemos errores, aunque fallamos, tú nos llenas de tu amor y eso nos da esperanza, Señor, para saber que aunque pasemos por valles, por dificultades, por miedo, Señor, tú estás ahí con nosotros y que no tenemos por qué tener miedo, pues tú eres no cualquier persona, tú eres el gran yo soy, el Dios del universo, el Todopoderoso, a quien nadie se le sale de las manos, Señor, y por eso hoy exaltamos tu santo nombre, te adoramos y por eso estamos aquí reunidos, pues es una demostración de nuestra necesidad, de nuestra dependencia de ti, Señor, y por eso hoy te pedimos que nos hables de una manera sobrenatural, como solo tú lo puedes hacer, Dios, el mensaje que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, te pedimos, pues estamos hambrientos de tu palabra, Dios, y nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Lucas, el capítulo 22, es un capítulo bastante largo y hemos tocado desde el tema de lo que llamamos la última cena, la oración de Jesús en Getsemaní, la preparación de sus discípulos. La semana antepasada vimos la captura, el arresto de Jesús y también vimos las negaciones de Pedro y cómo el Señor restaura, redime, salva. Hoy nos vamos a enfocar en la sección de Escritura que habla acerca de los diversos juicios que Jesús tuvo que afrontar. La semana pasada les adelantaba que fueron en sí 6 juicios. 3 ante las autoridades judías, 3 ante las autoridades romanas. Y hoy vamos a ver esto un poquitico en detalle y nos vamos a estar aprendiendo, sacando enseñanzas de esta zona. Antes de hablarles de los juicios, creo que es bien importante informarles de algunas cosas acerca de la ley judía en lo que tiene que ver con juicios. Dentro de la ley judía, una de las cosas era que todos los juicios criminales, y de lo que acusaban a Jesús era de un crimen, tenían que empezar y terminar durante el día. No podían ser en la noche, tenían que empezar y terminar durante el día. Y esa es una de las razones por las cuales el primer juicio, que fue del que hablamos un poquitico la semana pasada, cuando traen a Jesús a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, que ya no era el sumo sacerdote oficialmente, sino que estaba allí como un patriarca, como una autoridad no oficial, lo trajeron durante la noche. Y allí se reunió todo el Sanedrín y acusaron a Jesús, pero ese mismo juicio casi que se repite al otro día, casi que exactamente, muy posiblemente porque caen en cuenta de que ese juicio era ilegítimo, sucedió durante la noche. Otra cosa importante es que las decisiones tomadas por el Sanedrín, si no eran tomadas en su sitio oficial de operación, no eran válidas. En otras palabras, si no era en el edificio, en el sitio designado para que el Sanedrín sesionara, pues no eran válidas. Solo los veredictos de absolución podían ser dados en el mismo día. Si durante el juicio ellos estaban de acuerdo y decían, no, esta persona no lo encontramos evidencia, va a ser declarado inocente, podían dar el veredicto, esta persona es inocente, lo podían hacer el mismo día. Pero si todos estaban de acuerdo en que había un veredicto de culpabilidad, no lo daban el mismo día, tenían que esperarse hasta el siguiente día. Y era porque la esencia del juicio para los judíos era una que debía estar cargada de gracia, de misericordia. Entonces, esperemos hasta mañana, como para que los humos bajen, para ver si mañana todavía lo consideramos culpable o no. Finalmente, o no finalmente, pero un par más, toda la evidencia que se presentara en contra del criminal debía ser garantizada por al menos 2 personas. Por al menos 2 personas tenía que ser garantizado. Ahora, esas 2 personas, de acuerdo a la ley de ellos, debían ser entrevistadas separadamente y que no se hubieran comunicado entre ellos y que las 2 historias concordaran para así que fuera válido ese testimonio. Ahora sí, finalmente, los testigos falsos, cuando dentro de un juicio alguien producía testigos que de pronto eran sobornados o por cualquier razón daban un falso testimonio, ¿saben cuál era la pena? La muerte.
Y todo esto es importante cuando leamos el contexto bíblico. Todas esas cosas, ténganlas en mente. Y ahora vamos a Lucas 22, versículo 63. Los hombres que tenían bajo custodia a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y cubriéndole le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando amaneció, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al Sanedrín de ellos. Ven, cuando amaneció, este primer juicio fue durante la noche, y le dijeron: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si se lo dijera, no lo creerían. Además, si yo les preguntara, no me responderían. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Le dijeron todos: ¿entonces eres tú Hijo de Dios? Y él les dijo: ustedes dicen que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ese es entonces el segundo. Para ver un poquitico más de detalles acerca del primero, acompáñeme a Marcos. Es el capítulo 14. Y las escrituras son del 53 al 65. Marcos nos da un poquitico más de detalles acerca del primer juicio, que fue lo que leímos en parte la semana pasada. Lucas nos da muchos detalles acerca de las negaciones de Pedro, que se suceden en la noche en la casa de Caifás durante el primer juicio. Pero Marcos nos da más detalles acerca del juicio como tal, en el versículo 53 de Marcos 14. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Ven, y ahí el 54 nos habla de Pedro. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias y se calentaba en el fuego. Versículo 55. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no lo hallaban. Váyanse dando cuenta de eso. Todos estos sacerdotes, ese consejo era conformado por 70 hombres, sabiduría plena bíblica, los especialistas en la palabra, el Sanedrín, los escribas, los principales sacerdotes, los que más sabían. Buscaban cómo acusar a Jesús para que recibiera una pena de muerte, no solo para que lo castigaran, no para que lo encarcelaran, sino para pena de muerte. Y dice el recuento de Marcos, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Y por eso les leí hace un momento aquello importante acerca de cómo era importante para la ley judía el juicio. Está la representación, la crema innata de la sociedad israelí allí reunida. Y están escuchando falsos testimonios. O sea que estos hombres eran dignos de muerte, estos otros. El juicio tendría que haber sido: esto no es un juicio verdadero, no encontramos culpa, los testigos son falsos, hasta aquí llegó esto. Versículo 57. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir: yo derribaré este templo que ha sido hecho con manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aún así concordaban el testimonio de ellos. Cogían algunas palabras de Jesús para tratar de implicar a Jesús en que quería destruir el templo desde el punto de vista físico, quiere hacerle daño al edificio más emblemático del pueblo de Israel. Coger unas secciones de las palabras de Jesús para tratar de hacer ver a Jesús mal. ¿Alguna vez les ha tocado experimentar eso en su vida? Gente que coge algunas secciones de la palabra de Dios para tratar de sacar sus propios beneficios. Pero ni aún así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio y le preguntó a Jesús diciendo: antes de eso, el sumo sacerdote se ha debido levantar y decir: los testigos son falsos, las acusaciones son falsas, se acabó. Pero él dice a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él, hablando de Jesús, callaba y no respondió nada. Otra vez el sumo sacerdote le preguntó y le dijo: ¿eres tú el Cristo,
el Hijo del Bendito. Acuérdense que esa palabra Cristo es lo mismo que el Mesías. Jesús le dijo, yo soy. Y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle la cara y a darle bofetadas diciendo, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. El sumo sacerdote entonces, ejerciendo su autoridad, al ver que las pruebas, los testigos no funcionan, los cargos no pegan, pues va y entrevista a Jesús. Y al entrevistar a Jesús le pregunta a ese si él es el Mesías. Jesús le contesta, yo soy. Dice que es el Hijo del Bendito, el Hijo de Dios. Pero hay algo interesante porque antes de que se rasgue las vestiduras, Jesús le dice, y de ahora en adelante, además verán al Hijo del Hombre, utilizando esas mismas palabras que Daniel utiliza en el capítulo 7, Daniel el profeta, profetizando acerca de este Mesías. Dice, lo verán sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y ese es, por supuesto, ya una información acerca de la segunda venida de Jesús. Y la cosa es que para estos hombres que están aquí, para estos hombres que están acusando a Jesús, alrededor de 70 en autoridad, más de seguro una muchedumbre más grande, acusando a Jesús, llamándolo blasfemo. Y la palabra blasfemia, busqué en el diccionario, es un nombre femenino que quiere decir algo en contra de Dios. Ellos lo están llamando así. Y Jesús les contesta diciendo que sí, Él es el Hijo de Dios y que ahora lo verán sentado a la diestra del poder y viniendo las nubes del cielo. Miren, el único libre en este juicio era el que estaba amarrado. El único en autoridad era el que estaba sometido. El único con todo el poder es el que está rendido a ellos. El único inocente de toda culpa era el que estaba siendo juzgado. Aquí hay algo espectacular porque los especialistas en las Escrituras no habían entendido el contenido de las Escrituras. Los especialistas en Escrituras habían escuchado las prédicas de Jesús desde hace ya más de 3 años, pero nunca escucharon realmente las palabras de Jesús. El hombre o estos hombres estaban ciegos ante la presencia de Dios en sus vidas. Era tanto el deseo de querer figurar, hacer las cosas que ellos querían, como ellos querían, cuando ellos querían, en donde ellos querían y con quien querían, que estaban ellos juzgando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de todo el universo. Están ellos juzgándolo. Jesús, lo maravilloso de esto es la soberanía de Dios. Porque sí, un tema general de esta sección de Escritura es el sufrimiento de Jesús, pero otro es la soberanía de Dios al decir, aquí estoy, júzguenme, no hay problema. Aquí el Señor les dice, la próxima vez que me vean, va a ser el momento en que ustedes sean los que estén siendo juzgados. Y pudiéramos añadir, ¿qué tal nos va a ir a cualquiera de nosotros y específicamente a estos cuando se presenten delante del Rey justo que todo lo sabe, del Rey de verdad, del Dios de dioses, del Señor de señores, y sea el tiempo del juicio de ellos? Son judíos, el Sanedrín en pleno, pero pudiéramos deducir de la palabra de Dios que al rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, la próxima vez que se paren delante del Dios al que supuestamente están defendiendo, será para escuchar condenación eterna. No sé si habrán arrepentido o no, pero lo que sí sé es que están rechazando a Jesús, y la palabra nos enseña que el que rechaza a Jesús se condena a sí mismo. Estos religiosos en pleno están rechazándolo a Él. Pero ¿saben? Por las Escrituras sabemos que de esos 70 había al menos un par de ellos, entre ellos un tal Nicodemos, que aunque era parte de ese grupo, calladamente admiraba al Señor. Y sabemos que cuando Jesús muere, un par de ellos vienen a reclamar el cuerpo de Jesús para darle entierro. Podemos entender que de pronto un par de ellos decidieron seguir a Jesús calladamente. Y tal vez calladamente porque, soy parte del Sanedrín,
O sea, tengo una posición de privilegio. Como quien dice que quedan más o menos tres perspectivas. Están aquellos que rechazan a Jesús y lo que Él enseña, porque les daña o les descuadra su forma de vivir. Están quienes ignoran a Jesús, y en un momento vamos a ver más de esto en los Romanos. No les importa lo que Él haga o no haga, igual ellos están separados de Él. O están algunos que le creen a Jesús, pero tratan de mantener su vida tal cual como la tienen. Y ustedes saben que siempre entonces tenemos que preguntarnos si alguno de nosotros encaja dentro de esas tres categorías. O lo acepto y lo sigo del todo, o lo rechazo porque es que no me gusta lo que habla, o me hago el loco y como que creo pero a escondidas, porque no quiero que me descuadre la vida que ya estoy viviendo. ¿Cuál es tu posición en frente a Jesús? ¿Eres tú seguidor o eres opositor? ¿O eres tú acaso alguno de aquellos que quiere ser seguidor, pero por quedar bien con los demás, ni pareces que fueras seguidor? Jesús no ha sido encontrado culpable de nada y ya lo están golpeando, lo están escupiendo, lo están insultando, se están burlando de él, lo cual, por cierto, también era prohibido para la ley judía. No podían maltratar a un preso, sobre todo si no ha sido encontrado culpable. Lo están tratando mal y sin embargo el Señor Jesús, ahí como está, en donde parece estar en su peor momento, Él parece estar derrotado. Es más, en algunos círculos se ha dicho que es el fracaso de Dios, que es como una derrota del Señor. ¿Y saben? Allí en donde parece estar derrotado, el Señor es victorioso. El Señor está victorioso porque no lograron que Él con una palabra los acabara y los destruyera a todos ellos. No lograron que se desviara del plan de Dios, sino que se mantuviera en obediencia. No lograron que Él actuara en su humanidad, sino que en su divinidad continuó con el plan de Dios. Esta sección trata de la soberanía de Dios porque Él escogió aceptar todo esto, toda esta humillación por ti y por mí. Pero es más, la humillación, sigan conmigo ahora a Lucas en el capítulo 23. Lucas el capítulo 23. Y el versículo, el 1, desde el 1. Entonces, levantándose toda la multitud de ellos, lo llevaron a Pilato. Antes de decirles más de esto, la razón por la cual lo llevan a Pilato es, aunque el pueblo judío tiene autonomía para ejercer sus leyes, el imperio romano está sobre ellos y les dice a ellos y a toda otra nación sobre la cual ellos estaban: ustedes no pueden condenar a muerte. Solo los romanos tenían esa autoridad. Entonces ahora lo van a traer porque ya dijeron blasfemia, y si la blasfemia se castigaba con la muerte, blasfemia, entonces ahora lo traen para acusarlo delante de Pilatos. Esa es la razón. Y comenzaron, versículo 2, a acusarlo diciendo: hemos hallado a este que agita a nuestra nación, prohíbe dar tributo al César y dice que es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y antes de que Jesús responda, ¿sí se dieron cuenta de las acusaciones? Son 3, pero ninguna de ellas tenía que ver con la blasfemia. Los judíos lo encontraron culpable de blasfemia, pero vienen a acusarlo a donde Pilato y no dijeron nada de la blasfemia. Le dijeron que era un revoltoso que estaba animando a otra gente que se rebelara contra los romanos, que no pagara impuestos y que él era un rey. Acusaciones falsas, acusaciones que aclaramos desde el principio eran en contra de la ley para los judíos. La famosa ley a la que se apegan tanto, la estaban quebrantando con tal de lograr el objetivo de que Jesús fuera condenado a muerte. Y sí, Pilato le pregunta a él si es el rey de los judíos. Jesús le dice: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no hallo ningún delito en este hombre. Porque cuando traen a Jesús, de seguro ensangrentado, porque ya leímos que ya lo habían abofeteado, lo habían golpeado, lo han estado arrastrando, de seguro sucio, desordenado. Este se dice que es el rey de los judíos. Para Pilato, hombre romano, guerrero en autoridad, voltear a mirar a ese Jesús en su humanidad: ¿y tú eres el rey de los judíos? Sí.
Es casi como este pobre está loco. Este pobre no tiene. Si ese es el rey de los judíos, yo no me preocupo de nada porque lo puedo sacar así, en un segundo. Lo termino. Es la razón por la cual Pilato dice: no, yo no le encuentro ninguna culpa a este. Pero ellos insistían diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. En todas otras palabras, es un revolucionario y viene revolucionando gente desde la zona de Galilea hasta acá. Y Pilato lo único que escuchó ahí fue Galilea. Entonces Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, pues había oído muchas cosas de él, y tenía esperanzas de que lo vería hacer algún milagro. ¿Sí escucharon hasta ahí? Jesús es ahora enviado a su segundo juicio delante de autoridades civiles. Herodes Antipas, el mismo Herodes que asesinó a Juan el Bautista. Y dice que Herodes tenía muchas ganas de verlo. Las fiestas judías en Jerusalén atraían a muchas personas porque son fiestas, son celebraciones. Y supuestamente en papel, algunos de estos, los reyes herodianos, eran judíos también. Estaban en Jerusalén como parte de las celebraciones. Y muchas ganas de ver a Jesús. Muchas ganas de ver a Jesús. El problema es que tenía esperanzas de verlo hacer un milagro. Era uno de esos muchos que hay todavía entre nosotros que queremos llegar a donde Jesús para que nos haga el milagrito, para que nos haga algo. Y eso que no era la noche de milagros allá en ese sitio. No era el 20, ni era ninguno de esos otros días de noche de milagros. Entonces vengan por su milagro, vengan a celebrar, vengan a tal. Porque Herodes no quería escuchar las enseñanzas de Jesús. Yo quiero que este hombre nos diga qué es lo que él cree, qué es lo que él enseña, de qué se trata todo este alboroto. No, Herodes tenía ganas de verlo, pero para un milagro. Y ahí es donde tenemos que tener nosotros cuidado, de que no estemos buscando que Jesús nos haga el milagrito, que Jesús nos solucione las cosas. Haz algo, Jesús, en mi vida, algo sobrenatural, algo maravilloso, algo que impacte, algo, porque si es simplemente ese día a día, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me guías, y aunque pase por las dificultades, yo sé que tú estás conmigo, pues eso se pone aburrido. Necesito algo, los fuegos artificiales. Ojo, porque eso era lo que estaba buscando Herodes y muchos otros. No caigamos en ese error de estar buscando en Jesús fuegos artificiales, señales de lo alto, cuando la señal más grande que Él puede hacer por nosotros ya la hizo en la cruz, el milagro más grande. Herodes entonces le preguntaba con muchas palabras, pero Jesús no le respondió nada. ¿Alguna vez tú le has pedido a Jesús un montonón de cosas y Jesús no te responde nada? Puede ser que algunas veces el Señor está esperando que algo cambie en ti, puede ser que el Señor está esperando al tiempo correcto para Él, pero pudiera ser que lo que le estás hablando tú a Jesús no le interesa. Porque evidentemente las preguntas de Herodes para Jesús acerca de hacer señales y milagros, Jesús no está interesado en nada de eso y lo ignora, se queda callado. Tengamos cuidado de no estar viniendo a la presencia de Dios por las razones equivocadas y luego nos preguntamos, pero ¿por qué es que hay tanto silencio? Pues al Señor no le interesa nada de esto. Como estaban allí, versículo 10, los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con vehemencia, o sea, determinadamente, insistían mucho. Pero Herodes y su corte, después de menospreciarlo y burlarse de él, lo vistieron con ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Herodes tampoco encontró ninguna culpa en Jesús. No escuchó lo que quería escuchar, no vio lo que quería ver desde el punto de vista de maravillas, pero tampoco lo encontró culpable de nada. Y también se burlaron de él, también le humillaron, también le insultaron y luego lo visten de ropa espléndida para de alguna manera burlarse acerca de las acusaciones de que era el rey de los judíos. El rey, entonces pues vistámoslo como un rey para que sea solo de apariencia y nos burlemos de este hombre que se ve de seguro demacrado, lastimado, ha estado trasnochado toda la noche en insultos, en maltratos. Vamos a burlarnos de este. Es lo único que hace, pero no lo encontró culpable de nada.
Aquel mismo día, el versículo 12 nos dice, se hicieron amigos Pilatos y Herodes porque antes habían estado enemistados. Antes de que pensemos que Pilatos es un tipo hasta buena gente. Pilatos, pobrecito, la culpa no es de él. Él no quería crucificar a Jesús. Tengamos en cuenta que la historia nos dice que tanto Pilatos como Herodes eran dos hombres bien malos, crueles, que reinaron en sus áreas e influyeron sus áreas en donde estaban ellos designados con mano firme, con mano dura, que maltrataban a la gente. Y ahí encontraron un punto de acuerdo. Y se trataban con más respeto y se trataban con más unión, pues ambos estaban burlando de Jesús. Ambos estaban ejerciendo y respetándose sus autoridades, pero los dos eran bien malos. Fíjense el versículo 13. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, ya se lo enviaron a Jesús de regreso, a los magistrados y al pueblo, y les dijo, ya Pilatos aquí tiene no solo los religiosos, sino que trae a la gente del pueblo también. Les dijo, me han presentado a este como persona que desvía al pueblo. He aquí, yo le he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito en este hombre de todo aquello que lo acusan. Nuevamente Pilato lo encuentra inocente por segunda vez. Tampoco Herodes, porque él nos lo remitió. Y he aquí, no ha hecho ninguna cosa digna de muerte. Así que lo soltaré después de castigarle. En otras palabras, es inocente de ser condenado a muerte. Casi que por la insistencia, lo vamos a azotar, lo vamos a castigar y luego lo soltamos. Y dice en el versículo 17, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Entonces Pilato les habló otra vez, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Ya el pueblo, la gente y la tradición, las costumbres nos dicen que eran incitados por los mismos líderes religiosos para que gritaran que fuera crucificado. Y sin embargo Jesús en todo esto, las palabras de Jesús han sido limitadas en todo este vaya y vuelva de 6 juicios, de ser acusado. Y Él en su soberanía absoluta, sin dejar de ser Dios todopoderoso y estar en absoluto control, nos enseña algunas cosas a nosotros, porque de pronto ustedes y yo hemos pasado por juicios. ¿Saben la palabra en griego que se utiliza para un juicio en una corte? También es la palabra que se utiliza para lo que hoy pudiéramos decir que es una prueba, una dificultad que pasamos. Y desde ese punto de vista, de pronto no te ha tocado pasar por un juicio, enfrentar a un juez siendo acusado. ¿Alguna vez entonces te han dado odio? ¿Te han acusado injustamente? Muy posiblemente algunos, si no todos nosotros hemos pasado por situaciones de esas. El ejemplo que Jesús nos da ante ese tipo de cosas es responder con amor. Jesús ha podido con una palabra acabarlos a todos, pero nos enseñó que al odio no es necesario responderle con más odio. También nos enseña que debemos esperar con confianza en Dios y demostrarlo con nuestra obediencia. No tenemos por qué nosotros pensar que Dios perdió la batalla, que a Dios se le salieron las cosas de las manos. Dios estaba en completo y absoluto control durante todo el tiempo. Sin embargo, se mantuvo siendo acusado, odiado, repudiado, lastimado. Confiando, Jesús está sometido bajo la voluntad del Padre. Ahí.
Disculpen ese error. Entonces Jesús está sometido a la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan la oración en Getsemaní? Señor, si hay otra forma, que se haga, pero y si no, que se haga tu voluntad, Señor. Él está sometido con confianza, demostrando su sometimiento al Padre también. ¿Puede el Señor dar fe que nosotros confiamos en Él aún en el medio de las dificultades? Porque saben, y muchas veces como cristianos, en el medio de las dificultades, lo único que le pedimos al Señor es que nos saque de la dificultad, cuando Él a veces quiere que estemos en la dificultad para que aprendamos algo. ¿Se acuerdan de esa historia en la barca? Una de ellas. Pasaremos, iremos al otro lado, y Jesús se acuesta a dormir en el bote. Y luego ellos, hey, pero ¿acaso no te importa que vamos a perecer? Si Jesús ya dijo que vamos a ir al otro lado, vamos a ir al otro lado. No quiere decir que no haya tormentas, no quiere decir que no haya dificultades, no quiere decir que pasemos sustos, pero si Él ya dijo que vamos a pasar, créele. Muchas veces no le creemos al Señor en el medio de la prueba. Y ni siquiera nos cuestionamos por qué estoy en la prueba, Señor, qué quieres hacer en mí, qué quieres cambiar en mí. Pero también hay veces en donde injustamente puede ser que seas acusado. Por eso aprendemos también que si has vivido o estás viviendo situaciones injustas, de abuso, de maltrato, de humillación en tu vida, pues recuerda que Jesús sabe exactamente lo que estás pasando. Ninguno de nosotros, no creo, haya pasado semejante tipo de abuso y maltrato. Él sabe exactamente, Él te entiende y Él te restaurará. Él sabe lo que estás pasando. Él lo sabe de primera mano. No es que Él no tiene idea de lo que yo estoy viviendo. No es que si alguien más supiera, bueno, debieras alegrarte de saber que el Rey de Reyes sabe exactamente lo que está pasando en tu vida. Acompáñeme a esta escritura en la primera de Pedro, por favor. En la primera de Pedro, el capítulo 4. Yo se las voy a leer en la traducción al lenguaje actual, que suena un poquitico más modernos, por si de pronto suena distinto de como lo tienen allí, pero es la primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 16, porque quiero hacer una aclaración acerca de los sufrimientos. Y tal vez tengas como un subtítulo en tu Biblia, el sufrimiento del cristiano. Dice primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 12. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Si se dan cuenta, problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Alegrémonos de que si por nuestra fe estamos enfrentando dificultades, acusaciones, juicios, cualquier sufrimiento por levantar el nombre de Cristo y por nuestra fe en Él, entonces alegrémonos. Cuando Él regrese mostrará su gloria y su poder. Y es increíble que Jesús le dice a los que lo están acusando, de ahora en adelante me verán como el juez justo, el que los va a juzgar. Ahorita vemos a Jesús como el Cordero de Dios, pero cuando regrese, regresará como el justiciero, del cual tú no tienes por qué preocuparte si eres seguidor de Jesús. Versículo 14. Si alguien los insulta por confiar en Cristo, consideren ese insulto como una bendición de Dios. Perdón, eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con ustedes. Maravilloso. Si es por seguir a Jesús, si es por honrarle, si es por demostrarlo con tu vida, con tus acciones, con tus palabras, alégrate porque Él es tu respaldo. En Él está tu confianza, en Él está tu seguridad. Y la semana pasada vimos a Jesús restaurar a Pedro, quien se había equivocado seriamente, gravemente, pero arrepentido sinceramente. Y el Señor no solo lo restaura, sino que le encomienda una gran misión. Versículo 15. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Si alguno sufre por ser cristiano, no debe sentir vergüenza, sino darle gracias a Dios por ser cristiano. ¿Ves que hay una gran diferencia? Es increíble que hay veces uno hace uno algo malo, se equivoca y luego dice, ay, es que estoy siendo perseguido como Jesús.
Es que me acusan, como la palabra lo dice, que seréis perseguidos. La palabra dice, pero no por ser bandido. Si es por ser bandido, avergüénzate y no estás representando a Cristo. Si te están persiguiendo por ser irresponsable, por ser un criminal, por quedarle mal a las demás personas, por romper la ley, por deshonrar el nombre del Señor, es una cosa muy distinta. Es muy distinto si esa persecución, si esa acusación es por honrar al Señor. Hoy en día nosotros no tenemos, al menos aquí en Colombia, la tragedia de que estemos asustados que vengan a sacarnos de aquí, a torturarnos y a lastimarnos por nuestra fe. Gracias a Dios, pero hay muchos lugares en el mundo y hay muchas personas que padecen persecución, tortura y son asesinados por su fe. Nosotros tal vez sí lo vivimos en el sentido similar a como de alguna manera tal vez lo experimentó Nicodemos y otros. Quiero seguir a Jesús, pero es que es difícil. A veces dicen, no, seguir a Jesús es difícil. ¿Te pudieras parar enfrente de este Jesús en ese momento que está viviendo esto y decirle que es difícil seguirlo? ¿No te parece más difícil salvarte a ti, salvarme a mí? Tener que aguantar absolutamente todo esto con mentiras. Aparte de eso, ser acusado de blasfemo cuando las blasfemias son en contra de Él. Eso sí está más difícil. Y más difícil aún salvarnos a nosotros con nuestros pecados y errores. Imagínense por un momento. El hospital de Boca Grande queda aquí a 2 cuadras. Y si hay un niño de 15 años, buen niño, empezando su vida, y está en una situación grave y requiere una ayuda, sin levantar manos, diría, ¿cuántos están interesados en ayudar? Estoy seguro que un gran número de ustedes, ok. Si les diría que lo que pasa es que el niño requiere, para salvar su vida, un trasplante, un número mucho menor tal vez levantaría la mano. Pero si les digo que el trasplante es de corazón, en otras palabras, tienes que donar tu corazón, tú quedas sin corazón, o sea, tú darías tu vida por él. Estoy 99.99% seguro que ahí con todo el corazón la mayoría de nosotros diríamos, oremos por él mejor. Recojamos un dinero y ayudemos a la operación. Esperemos que el Señor haga un milagro. Pero es que es un muy buen niño, es un cristiano. Él ama al Señor y ese muchacho va a ser un muy buen hombre cuando crezca. Tal vez les pudiera hablar de la bondad de ese niño por una media hora y estoy 99.99% de que no habría convencido a ninguno de ustedes, incluyéndome a mí. No lo haría. No sé, es que la vida, ¿te das cuenta que la salvación tuya y la mía costó algo? Porque es fácil y nos llenamos la boca de decir que mi salvación no costó nada. A mí no, pero a Jesús le costó todo. Y pienso que se nos olvida cuánto le costó realmente. Porque si reconociéramos lo mucho que costó, no haríamos con este hermoso regalo de la salvación lo que hacemos todos los días, que es tirarlo al piso y pisotearlo y no valorarlo y no importarnos y descararnos y hacer absolutamente lo que nos da la gana. Y el regalo de salvación y el precio que Cristo pagó en la cruz se nos olvida. Él sí dio esa donación. Él sí entregó su corazón absoluto y completo por todos nosotros. ¿Y para qué fue? Para que hagamos lo que nos dé la gana, para que nos olvidemos de lo que Él hizo. Esta sección de escritura, les dije 2 temas: el sufrimiento de Jesús, el rechazo de sus más cercanos seguidores, los insultos, la abominación, la burla, el castigo físico, mental y aún espiritual, siendo acusado de ser blasfemo. Y lo que se viene para la próxima semana en esa vía dolorosa y esa crucifixión costó y costó muchísimo. Pero también nos muestra su soberanía absoluta. Lo hizo porque quiso. Lo hizo porque quiere que nosotros seamos salvos. Lo hizo porque quiere no dejarnos de la misma manera en que estábamos antes. Estábamos perdidos sin Él.
Y Él quiere que estemos agarraditos, pegaditos a Él, en comunión, unidos con Él de una manera cercana e íntima, todos los días de nuestra vida. Es lo que Él quiere. La semana pasada leíamos Apocalipsis 3:20 y hey, aquí estoy a la puerta y toco. El que abre las puertas, pues yo entraré y cenaré con Él. Tendremos esta cercanía, esta coinonía, realmente los que permanecen en mí. Es lo que Él quiere. ¿Y nosotros qué es lo que queremos de Jesús? Señales, prodigios como Herodes. Queremos que se acomode a lo que nosotros decimos como Sanedrín, como los líderes religiosos. Queremos que nos cumpla como un líder social y que impacte nuestra comunidad de Él. O queremos simplemente seguirle y al hacerlo impactar todos los aspectos que ya mencioné antes. Porque cuando seguimos a Jesús, el poder de Dios que habita en nosotros transforma no solo nuestras vidas, sino todo el entorno alrededor de nosotros. Y esa sí es evidencia de ser salvo y haber nacido de nuevo. Cuando el amor y la gracia de Dios fluyen y sobreabundan en mi vida, tanto que contagian todo alrededor. No cuando llenamos una iglesia o cuando cumplimos con unos requisitos, sino cuando ese amor se manifiesta en nuestras vidas y absolutamente en todo escenario. No que no nos vamos a caer como Pedro. Eso lo hablamos la semana pasada. No que no nos vamos a tropezar. Pero Él está ahí para levantarnos. No podemos ser ineficientes, tenemos que recordar el costo que fue total para Jesús. Y nos dio una libertad total. Somos no solamente libres, somos realmente libres cuando es Cristo quien nos ha rescatado. Pero no nos rescató para dejarnos como antes. Nos rescató porque quiere una respuesta de parte de nosotros. ¿Cuál es tu respuesta ante la presencia de Jesús? 6 juicios, el pueblo, líderes religiosos, autoridades civiles y cada uno con una perspectiva de Jesús completamente equivocada. El único que tenía la perspectiva clara era Él. Y esa perspectiva hasta este día es clara. Él nos quiere reconciliados con el Padre. Ahora es tu turno de responder. O rechazarlo, o ignorarlo, o apasionadamente vivir por Él. Vamos a orar y terminamos cantando al Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra que nos confronta, nos anima y nos reta, Señor, a seguir adelante. O de pronto a empezar a movernos, Señor, adelante. ¿Por qué? Porque de pronto, Señor, un día hicimos una oración, pero nos hemos quedado quietos desde ese día. O de pronto, Señor, nos sentimos como discípulos, seguidores tuyos, pero desde nuestra perspectiva, a nuestra manera, Señor. Cuando tú nos diste el mejor ejemplo, Jesús, tú lo entregaste todo por nosotros. No guardaste nada, sino que absolutamente todo lo pusiste a disposición, Señor, para que se pudiera hacer la expiación correcta, el sacrificio perfecto, para que nosotros fuéramos rescatados. Por cada uno de nosotros personalmente lo hiciste, Señor. Dios, ayúdanos a no quedarnos sin respuesta. Ayúdanos a no responder de la manera equivocada, mi Señor, sino que ayúdanos a mirar y poner nuestros ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en Él y ayúdanos a mantener nuestra dirección siguiéndole a Él. No dirección propia, sino la dirección que tú nos des, Señor. Ayúdanos a recordar ese sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, prepara nuestros corazones para que seamos completamente transformados y que vivamos cada día de nuestra vida recordando lo que tú hiciste por nosotros y que lo hiciste por puro amor, Señor, para que así nos motivemos a no vivir simplemente por vivir, sino a vivir en amor y por el poder de tu amor. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, cantemos juntos esta canción de todo corazón y al terminar el servicio, conózcanse con alguien, saluden a alguien, denle la bienvenida y para mayor información acerca de los eventos estaremos a su servicio, pero por ahora terminemos cantando al Señor.